Hola gente, otra vez. Este es el segundo video correspondiente a la serie de los prácticos de la unidad 3. En este caso vamos a ver un poco de qué se trata la matriz de análisis de actores. Primero vamos a ver para qué sirve. Es una herramienta para el análisis de viabilidad social y política de un proyecto y se la utiliza también para seleccionar entre diferentes alternativas de acción. La viabilidad de los proyectos está íntimamente asociada a la pluralidad de actores que intervienen o pueden incidir en su realización. Cuando planificamos, debemos tener presente que existen otros que también planifican y actúan y pueden apoyar, ser indiferentes o oponerse. Planificar y gestionar proyectos no es, por lo tanto, una tarea puramente técnica de alineamiento de acciones y recursos adecuados al logro pretendido. Quien conduce un proyecto nunca controla todos los recursos necesarios para su éxito. De allí que se requiera siempre identificar los recursos y actores que controlan estos recursos para prever la posibilidad de concretar nuestro proyecto y eventualmente diseñar otros u otras operaciones de viabilización. Entonces, ¿a qué llamamos actor dentro de la matriz de análisis de actores? Vamos a llamar actor a una persona, grupo u organización que controla recursos que resultan críticos para la realización del proyecto. Por el control que ejercen sobre estos recursos, estos actores pueden facilitar o impedir el desarrollo de la operación. ¿Qué vamos a entender por recurso y cuándo un recurso se transforma en crítico? Vamos a trabajar con la idea de que existen al menos 5 tipos de recursos. El primero de ellos son recursos financieros. Son inversiones en dinero que la operación necesita para producirse. Vamos a hablar de recursos políticos también, que son las decisiones autorizadas que legitiman al proyecto. Por ejemplo, un acto administrativo, una ley, una aprobación de alguien con autoridad que ejerce el gobierno sobre alguna de las dimensiones de nuestro proyecto. Recursos cognitivos, vamos a llamar a los saberes o conocimientos técnicos, científicos o profesionales cuya aplicación es requerida por la operación. Vamos a hablar de recursos logísticos, a las capacidades logísticas y de organización acumuladas, sin las cuales una operación no podría realizarse. Y por último, vamos a llamar a recursos comunicacionales aquellos que generan la capacidad de generar demanda en la población potencial a la que el servicio está destinado. Bueno, ¿y por qué un recurso es crítico? Un recurso es crítico cuando sin este recurso el proyecto no podría llevarse a cabo. Bueno, ahora vamos a empezar a armar la matriz de análisis de actores correspondientes a nuestro caso. Lo primero que tenemos que hacer es identificar a los actores. Hay que diferenciar a los actores que vamos a tomar en consideración para la construcción de la matriz de todos los otros actores que puedan girar alrededor de nuestro proyecto. ¿Por qué? Porque hay muchas personas, muchas instituciones, muchas organizaciones que pueden tener algún tipo de participación dentro de nuestro proyecto, pero vamos a incorporar dentro de nuestra matriz solamente aquellos que controlan recursos críticos. Y es importante tener en cuenta que cuantos menos actores incorporemos en nuestra matriz, más fácil va a ser pensar y analizar la viabilidad del proyecto, porque cuanto más actores, más conflicto. Entonces, cuanto menos conflicto introduzcamos en nuestra matriz, más fácil va a ser pensar y analizar la viabilidad del proyecto. Ahora, así como tenemos que incorporar solamente los que consideramos necesarios, también es importante no olvidarnos de ninguno, porque si llega a estar la matriz incompleta y después salimos a terreno y nos olvidamos de alguno importante, nuestro proyecto corre el riesgo de nunca concretarse. Entonces, en el marco de nuestro proyecto de transformar kioscos en kioscos saludables, somos la Secretaría de Salud, somos un equipo de trabajo que lidera la Secretaría de Salud. Entonces la Secretaría de Salud se está metiendo en un terreno que no es el de ella,
porque se está metiendo en el terreno del sistema educativo, porque tiene que entrar en las escuelas. Entonces, ¿cuáles son los primeros actores con los cuales va a tener que interactuar para poder hacer viable el proyecto? Bueno, en principio, la Secretaría de Educación. La Secretaría de Educación tiene gobierno sobre el sistema educativo a nivel provincial. Entonces vamos a necesitar su apoyo para poder finalmente entrar en las escuelas, que es lo que nosotros queremos hacer. Por su parte también tenemos a los consejos escolares en provincia de Buenos Aires y en otras provincias del país. Los consejos escolares son órganos descentralizados a nivel municipal que tienen gobierno sobre algunas cuestiones relacionadas con la administración de las escuelas. Entonces van a ser ellos también otro actor a nivel municipal que tenemos que tener en cuenta. Después tenemos los directores de las escuelas, o sea, dentro del sistema educativo argentino, los directores tienen mucho poder dentro de las escuelas y fundamentalmente tienen el poder de decirnos, dejarnos entrar o no dejarnos entrar. Entonces, es un actor que también tenemos que considerar para el análisis de viabilidad del proyecto, pues si no contamos con su apoyo o no los tenemos en cuenta, corre el riesgo nuestro proyecto de no concretarse. Después tenemos a los concesionarios, ¿sí? Este actor es muy particular porque si bien no forma parte del sistema educativo, es el que tiene, el que gestiona el espacio en el que nosotros queremos intervenir, que son los kioscos, ¿sí? Entonces, es un actor que está por fuera de la lógica en la que nosotros estamos trabajando, que son los derechos y el derecho a la salud de ciertos grupos, en este caso los chicos. ¿Por qué? Porque la lógica de ellos es una lógica comercial, o sea, el principio que guía su acción, en principio, sería la rentabilidad. Y nosotros estamos introduciendo un pedido, digamos, tienen que cambiar un comportamiento que a priori uno entendería que no tiene ningún interés por cambiar, porque según sus intereses no les conviene, ¿sí? Entonces es un actor central con el cual tenemos que aprender a interactuar o a interactuar con otros para que tengan el poder de incidir en que estas personas transformen su comportamiento. Y por último tenemos a las familias de los estudiantes. Los kioscos van a ser viables si las familias se suman a nuestra idea, si promueven que sus hijos consuman los alimentos que se venden en esos kioscos y fundamentalmente que les den dinero para comprar en estos kioscos, porque si no compran el proyecto nuevamente se cae, ¿sí? Entonces, en principio, estaríamos identificando 5 actores. Como siempre, los invito a que se encuentren otro que les parece que es muy importante y que no está en esta matriz, lo charlemos el martes. Son ejercicios abiertos e incluso sería muy bienvenido que lo critiquen y que propongan nuevos modos de abordarlo. Pero bueno, en principio estos 5 seguro que están, ¿sí? O sea, yo me juego a que estos 5 tienen que estar. Entonces, la matriz, es una tabla de doble entrada que va a tener como primer columna a los actores. Como segunda columna va a tener a una variable en donde lo que vamos a tratar de identificar es el nivel de apoyo o de oposición que vamos a tener a nuestro proyecto, ¿sí? a nuestra intención. En principio, lo que entendemos es que la Secretaría de Educación no tiene un interés demasiado fuerte en transformar estos kioscos en kioscos saludables porque no está dentro de su misión institucional. Ellos están pensando en la calidad educativa, en que los chicos terminen la escuela, en el
conflicto docente, o sea, no está dentro de sus intereses inmediatos, no es una prioridad para ellos. Pero entendemos que no nos van a boicotear porque somos parte de la misma estructura, estamos pensando teóricamente en la misma lógica, el derecho a la educación, el derecho a la salud son dos derechos fundamentales que nadie puede estar en contra y demás. Entonces lo que entendemos es que vamos a tener el apoyo de la Secretaría, pero un apoyo débil, no se van a jugar demasiado por nosotros. Todo esto, cabe aclarar, que son elucubraciones que uno va haciendo cuando está imaginando con qué se va a encontrar antes de salir a pelearla, ¿no? Cosas que después pueden ser diferentes, tal vez tenemos todo el apoyo del mundo, tal vez en medio de las discusiones nos enteramos que no, que esa persona está peleada con el director y bueno, y aparecen todos esos conflictos que vamos a tener que ir resolviendo sobre la marcha y que nunca una herramienta de estas puede anticipar. Estas herramientas son ordenadoras, sirven para más o menos anticiparnos o reflexionar sobre algunas cosas, pero la realidad suele desbordar a estas herramientas y está bueno que lo sepamos de antemano para no frustrarnos. Después tenemos los consejos escolares. Va a ser, entendemos que como está más cerca de la escuela vamos a tener un apoyo similar al de la Secretaría, nos anticipamos a que vamos a tener un apoyo mayor porque como los intereses son digamos, equipos de trabajo mucho más chicos, creemos que le puede llegar hasta venir bien que traigamos un proyecto de estas características. En cambio, creemos que para los directores siempre están sobrecargados de tareas y actividades y demás, le vamos a estar trayendo un problema, o sea, un problema muy bien intencionado, por eso entendemos que va a tener una oposición moderada, pero la verdad es que no es algo que vayan a acoger con mucha alegría. Y claramente entendemos, nos anticipamos a que los concesionarios van a tener una oposición muy fuerte a nuestro proyecto porque a los chicos les gusta más comer cosas ricas y gordas y llenas de azúcar y grasas que comer cosas saludables. Entonces, si bien no vamos a tratar de reemplazar toda la oferta por alimentos saludables, sí les vamos a estar obligando a que compren cosas que antes no compraban, que corren el riesgo de no poder vender, que tienen que asegurarse de conseguir buenos precios para poder venderlo, porque esa es una de las cuestiones que nosotros vamos a considerar. Bueno, una serie de cosas que realmente les estamos trayendo un problema y que es muy, muy probable que se nos opongan. Entonces vamos a tener que construir poder desde otro lugar para hacer que estas personas, si bien no tienen ganas de sumarse a nuestro proyecto, no les quede otra, ¿sí? Y por último, las familias también, digo, hay que ver el nivel de compromiso que tienen las familias con la alimentación de sus hijos, o sea, si sus hijos comen mal, y nosotros les estamos trayendo la propuesta de que empiecen a comer un poco mejor, eso implica también que tienen que ellos movilizar ciertas cuestiones para que sus hijos compren estos alimentos. Y si no es una prioridad en sus vidas, porque de hecho si los chicos comen mal, muy probablemente tenga que ver con que los hábitos alimenticios no fueron una prioridad en la crianza, o sí y les salió mal, lo que sea, pero no es algo que les vaya a generar una adhesión inmediata. Pero estamos hablando de mejorar la oferta de alimentos saludables, que va a tener un buen impacto en sus hijos, entonces entendemos que no va a haber oposición, pero bueno, hay que ver hasta dónde tenemos el apoyo de las familias. Esta primera columna alude a caracterizar el nivel de apoyo que vamos a tener de los actores que manejan recursos críticos. Las columnas siguientes, un poquito ya lo fuimos anticipando, de lo que se trata es de colocar tantas columnas como recursos críticos hayamos identificado. Algo estuve diciendo anteriormente,
Pero lo que las columnas que forman parte de nuestra matriz en principio son: necesitamos un marco normativo para la promoción del programa en las escuelas. No podemos tocar la puerta de las escuelas y decir, bueno, venimos, queremos... No, primero necesitamos una ley o alguna normativa, hay que ver cuál es, que le dé legitimidad e impulso al proyecto como un proyecto generado desde el Estado, como un proyecto que tiene el aval de la Secretaría de Educación, que es un trabajo entre varios organismos del Estado, que es una política pública, etcétera, etcétera, etcétera. Y a ese recurso lo maneja la Secretaría de Educación. Entonces, además de identificar el recurso, ¿sí?, y el tipo de recurso que es, porque ven que entre paréntesis dice P, R1, recurso 1, P, político. Es un recurso político, claramente. Todo lo que tiene que ver con normativa, con reglas de juego, hay que movilizar poder para poder, vale la redundancia, generar ese acto administrativo, ¿no? Acá, además de identificar el recurso, lo que vamos a tratar de hacer es entender si tiene control absoluto de ese recurso o si tan solo influencia. En principio vamos a trabajar con esas dos, que controla por completo ese recurso, entonces claramente tenemos que trabajar sobre ellos, tenemos que lograr que nos digan que sí, que adhieran a nuestro proyecto, o si influencia. Podemos encontrar otros gradientes si nos interesa, pero en este caso, para hacerlo un poquito más simple, seleccionamos nada más que estas dos opciones. Después tenemos como segundo recurso crítico, también un recurso de índole político, un segundo nivel de normativa que tiene que ver con la normativa que va a estar dentro de las escuelas, que va a regular a los kioscos dentro de las escuelas. Este tipo de normativa, que ya estamos hablando a nivel municipal, tendríamos que lo controla el consejo escolar, o sea, tendríamos que interactuar con los consejos escolares, una vez que conseguimos el aval de la Secretaría de Educación o en simultáneo. ¿Sí? Después vamos a planificar las operaciones a lo largo del tiempo y demás con otra herramienta. Después tenemos como tercer recurso, también recursos políticos, la autorización para implementar el programa en la escuela. Esto lo maneja los directores, directoras. En este caso, también ellos tienen control sobre este recurso. El director puede decirnos que sí, puede decirnos que no. Va a estar lógicamente influenciado si hay una norma, si hay una ley a nivel provincial, si los consejos escolares están impulsando que estos kioscos se lleven a la práctica. Lógicamente va a estar condicionada esa decisión. Pero lo cierto es que aún así, con toda esa normativa, ellos nos pueden decir que no tienen interés en sumarse o por alguna circunstancia no pueden sumarse. Tenemos a nuestros benditos concesionarios. Estos actores son los que claramente se nos oponen, en principio creemos que se nos oponen, y además manejan varios recursos críticos. O sea, no solo se nos oponen, sino que aparte manejan muchos recursos críticos. En principio identificamos 3 recursos. Uno, la composición de la oferta de alimentos saludables. O sea, ellos manejan quizás no en esta instancia, quizás nosotros tengamos que hacer alguna operación para que ellos aprendan a transformar su oferta de alimentos en una oferta de alimentos que incorpore alimentos saludables. O sea, ¿qué es? Esto me acuerdo que lo conversamos en la última vez que nos vimos. ¿Qué es un alimento saludable? ¿Cuáles son las opciones más razonables para incorporar en un kiosco? O sea, tendríamos que armar toda una identificación de estos alimentos para los kioscos, que muy probablemente los actuales responsables de los kioscos no sepan. Nosotros podemos capacitarlos para que sepan, pero lo cierto es que ellos van a tener que manejar este saber, ¿sí? Por eso estamos hablando de un saber cognitivo, o sea, es un recurso cognitivo que maneja este actor, que para nosotros es
central porque no está necesariamente de nuestro lado. Y a la vez maneja recursos logísticos muy importantes, porque tiene que aprender a identificar proveedores y armar una red de proveedores y armar un nuevo circuito que antes no tenía. Tiene que aprender a manejar, que ya teóricamente lo sabe porque ya interactúa con proveedores, pero tiene que identificar nuevos proveedores que tal vez tienen otras características. En algún momento, en la última vez que nos vimos, estuvimos charlando de si no sería bueno que estos kioscos trabajen con cooperativas o con iniciativas, microemprendimientos de las propias familias en las que viven los chicos, lo que sea. Pero sea una cosa, sea la otra, lo cierto es que las personas que manejan estos kioscos van a tener que construir una nueva red de proveedores de alimentos saludables, y esto implica desarrollar un saber logístico, o sea, una capacidad logística que antes no tenían. Después, hay toda una etapa que tiene que ver con el momento de transformación de este kiosco, por lo cual entendemos que de parte de los chicos no necesariamente va a haber una recepción inmediata. Que uno les ofrezca alimentos saludables no quiere decir que los vayan a comprar. También hay que informarles, hay que contarles que estos kioscos cambiaron y ahora están proponiendo una nueva oferta. Entonces vamos a incentivar que ellos hagan campañas de comunicación, o sea, dentro de los propios kioscos, dentro de la propia escuela, empiecen a publicitar y a difundir que a partir de cierto momento ese kiosco va a empezar a incorporar alimentos saludables. Entonces ellos van a manejar un recurso muy importante para el éxito de nuestro proyecto, que es el recurso comunicacional, que tiene que ver con la difusión de los alimentos saludables dentro del establecimiento. Ahora, todos estos recursos que maneja un actor que se nos opone, lo que nosotros tenemos a favor es que si bien maneja estos recursos, tiene influencia sobre ellos, ¿sí? O sea, los concesionarios tienen poco poder dentro de la escuela. No son igual que un director o que la Secretaría de Educación, ¿sí? Probablemente si construimos poder desde otro lugar, si conseguimos el apoyo de estos tres actores que en principio estarían no tan en desacuerdo con nuestro proyecto, cuando lleguemos a los concesionarios, si bien van a chillar, no les va a quedar demasiado, y además no le va a quedar otra que aceptar nuestra propuesta, pero además sabiendo que hay muchos otros concesionarios dispuestos a agarrar estos kioscos. Entonces son actores en ese sentido débiles, no tienen mucho poder para negarse. Entonces ahí vamos a decir que ellos tienen influencia sobre ese recurso, no necesariamente que lo controlan. Eso en términos de nuestro proyecto nos juega muy a favor. Y por último, las familias. Las familias, anticipé recién cuando estaba presentando al actor, maneja un recurso crítico que es el recurso financiero, ¿sí? Maneja recursos financieros. ¿Por qué? Porque no estamos haciendo un servicio público gratuito subvencionado, ¿sí? Sino que es un proyecto económico que tiene una finalidad de ampliar el acceso a derechos, pero lo financian la familia finalmente. Después vamos a ver si vamos a dar algún subsidio, si vamos a hacer algo para incentivar a estos kioscos, pero en principio necesitan el dinero que aportan las familias para comprar los alimentos en ese kiosco. Sin el recurso financiero, nuestro proyecto se cae. Bueno, y acá estaríamos terminando esta matriz, ¿sí? Esta primer matriz de análisis de actores. Entonces, la idea es, esto lo hicimos colectivamente, lo hicimos con todo el equipo, lo conversamos, lo charlamos, lo discutimos. Este es el resultado que nos ofrece.
¿qué decimos? ¿Qué podemos anticipar? ¿Que es viable? ¿Que no es viable? Y en principio, teniendo en cuenta que los actores que controlan los recursos más importantes, o no sé si los más importantes, pero recursos críticos, están relativamente de nuestro lado, con excepción de los directores que pensamos que puede haber cierta oposición, pero esa oposición es moderada. Todos los demás actores que manejan, que controlan varios de los recursos críticos que consideramos para nuestro proyecto, estarían de nuestro lado. Entonces entendemos que hay una alta probabilidad de que tengamos éxito en nuestro proyecto. Para el caso de actores que prevemos una oposición fuerte y que manejan varios recursos críticos, por ejemplo, en nuestro caso, los concesionarios de los kioscos, esta matriz nos lleva a la necesidad de anticipar o de desarrollar algunas otras operaciones concretas, que son operaciones concretas de viabilización del proyecto. A tener ciertos cuidados. Por ejemplo, vamos a ir a trabajar con el concesionario una vez que ya hayamos cerrado nuestro proyecto con la Secretaría de Educación, los consejos escolares y los directores. No vamos a hablar antes con ellos, ¿sí? Esta matriz nos ayudaría a anticiparnos en relación a ese punto. O que tal vez hay que armar una carpeta, alguna discusión, invitar a los responsables del concesionario a una campaña previa de concientización, no sé, lo que sea. Pero este tipo de recursos nos sirven para anticipar, ¿sí? Para identificar si es un proyecto viable o no viable. O sea, si todos estuvieran en oposición y si todos manejaran y controlaran los recursos críticos, mejor le entramos al problema desde otro lugar. Pero acá no, acá nos está diciendo que en principio podemos ir para adelante y que hay algunos puntos que debemos llevar con más cuidado. Entonces, bueno, con esto terminamos la presentación de la matriz de análisis de actores. Les pido les sugiero, me gustaría que el martes discutamos un poquito más, que me cuenten qué les pareció. Me siento un poco sola acá hablándole a la computadora, así que me gustaría saber la opinión de ustedes en relación a este punto que no vimos presencialmente. Así que tratemos de aprovechar esta instancia. Hasta el próximo video.